Nocturna RCN con Julián Parra. Y damos inicio a nuestra tertulia, comienzo de programa. Siempre hemos oído hablar del TLC, del Tratado de Libre Comercio, o de los distintos tratados de libre comercio con muchos países. Nuestro país es uno de los que más ha avanzado en ese sentido y ahora precisamente está adelantando lo que tiene que ver con la parte de la infraestructura. ¿Qué pasa con nuestras carreteras? Pero sobre todo, ¿qué pasa con los puertos colombianos? Hoy estamos contactando a un gran profesional que muy seguramente nos va a dar luces sobre los avances en los puertos colombianos. Hemos invertido en algunas otras cosas, no en todo, en algunas otras cosas, pero en infraestructura Colombia está muy atrasada y se ha quedado. Pero parece que a nivel portuario hemos tenido avances significativos. Por eso quiero saludar al gerente de la zona franca del Parque Central en Cartagena de Indias, al doctor Bernard Hiltrich. Doctor Bernard, buenas noches. Buenas noches, Julián, para usted y los oyentes de Nocturna de RCN. Doctor, no sé si pronuncié bien su apellido. ¿Cómo es su apellido? Sí, lo hizo bastante bien, es Gilchrist. Gilchrist, Bernard Gilchrist. Bueno, pues, doctor Bernard, estamos preocupados porque, pues, muy bien los tratados, la firman, los documentos, las intenciones, pero esto se tiene que concretar con plata, con productos y con infraestructura. Tengo entendido que Cartagena abre una nueva zona franca denominada Zona Franca Parque Central, que pretende ser la más moderna del país y una de las más modernas de Latinoamérica. ¿Es esto cierto? ¿Y en qué consisten esos avances? Sí, es correcto. Zona Franca Parque Central es una zona franca permanente existente en la ciudad de Cartagena, que terminó sus obras de urbanismo en el mes de diciembre pasado y tiene una infraestructura con estándares internacionales y con tecnología de puntas en sus sistemas de operaciones. Es un elemento que coadyuva al desarrollo de la capacidad logística y portuaria de Cartagena, lo que le permite a los inversionistas tener opciones para desarrollar sus actividades de producción y de comercio. Pero, doctor Bernard, en infraestructura, ¿qué es lo moderno de esta zona franca? ¿Qué le podemos contar al país a través de Nocturna RCN en esta noche de tertulia? ¿Qué es lo que han comprado? ¿Qué equipos se dragó esa parte del mar Caribe para que entren buques de mayor calado? ¿Qué es lo que se ha hecho en la zona portuaria y en esta zona franca en particular? ¿Qué es lo que se ha adquirido? ¿Cuáles son esas ventajas competitivas que podemos tener en nuestro país con respecto a ella? Bueno, lo importante es entender a Cartagena como un destino para el desarrollo de actividades industriales y logísticas debido a su capacidad portuaria y a la capacidad de la estructura de la infraestructura industrial que existe en la ciudad, entre otras por las zonas francas como la nuestra. Cartagena es una ciudad que tiene en este momento 10 zonas francas. Hay 6 zonas francas permanentes, hay 3 zonas francas empresariales o uniempresariales y las otras son portuarias. Entonces, la combinación de la capacidad portuaria más la estructura industrial como la nuestra, que es una estructura que tiene un urbanismo de última tecnología y una serie de instrumentos de apoyo para la gestión del ingreso y salida de materiales que vienen del exterior y que salen al territorio nacional o vuelven al exterior después de ser procesados, es lo que le da la capacidad a esta ciudad como el principal centro logístico y portuario de Colombia. Usted dice, doctor Bernard, el más importante. Siempre hemos dicho que en el Pacífico está Buenaventura y que por el Caribe tenemos una sociedad portuaria y un puerto muy desarrollado que es Barranquilla. ¿Podríamos decir que Cartagena de Indias ya está superando estos estándares de nuestros puertos? Sí, las estadísticas nos demuestran que en el tráfico de contenedores, Cartagena maneja el 70% de los contenedores que entran y salen de Colombia. Si hacemos una comparación con el tema aéreo, Cartagena significa para Colombia en lo marítimo lo que Bogotá significa para el país en el tema aéreo.
Es decir, el hub portuario del país es sin duda alguna la ciudad de Cartagena, así como Bogotá es el hub aéreo para las conexiones internacionales. Para nadie es un secreto que esto del comercio internacional pues tiene muchas aristas y muchas complejidades, doctor Bernard. Y una de ellas es, que se vuelve competitivo un puerto y una zona y una región en la medida en que consiga bajar costos en el transporte, en los fletes, costos en la operatividad del mismo puerto. Cartagena en ese sentido ha avanzado mucho, es decir, un barco puede ser descargado prontamente para que no se lo coman los costos de estar allí en el puerto, la carga, el descargue, el flujo de vehículos, de camiones, entrar, salir de manera solvente, de manera tranquila y pronta y efectiva. Todo eso lo hemos conseguido, hemos ajustado esas tuercas. El puerto de Cartagena se ha ganado por 6 años consecutivos la distinción como el puerto más eficiente del Caribe, compitiendo con puertos de la Florida, de Jamaica, de Panamá y de otros puertos. Es un tema de ser eficiente en la logística, de tal manera que esa combinación de puerto profundo con régimen franco nos da un nivel de competitividad excelente. Por eso Zona Franca Parque Central está ofreciendo hoy una infraestructura con una tecnología desarrollada que, combinada con la oportunidad de estar cerca del puerto, le da a los empresarios que vienen a la ciudad un nivel de competitividad especial sobre empresarios que hay instalados en otras partes del país. Usted afirma que nuestro puerto de Cartagena de Indias es un puerto profundo, o sea, de gran calado. Sí, claro, el calado en Cartagena hoy día es de 46 pies y próximamente con la relimpia del canal de acceso va a llegar a tener 50 pies, lo que va a permitir que los buques Super Panamax, que son aquellos que van a transitar una vez se termine la ampliación del canal de Panamá, con cargas de hasta 14.000 contenedores, triplicando la capacidad actual. El puerto de Cartagena es el único puerto en Colombia que va a recibir los buques de ese tamaño, lo que va a hacer que quienes estén en Cartagena, instalados en Zona Franca Parque Central, vayan a tener las ventajas de tener un flete y unas conexiones marítimas mucho mejores que en cualquier otro destino. Doctor, si usted lo quiere hacer diferenciando y distinguiendo las inversiones en uno y otro lado, pues lo puede hacer, porque al fin y al cabo el experto es usted. Pero más o menos en plata, en dinero, ¿cuánto ha invertido la nación, cuánto ha invertido el país en el puerto de Cartagena y en su zona franca? No, las inversiones las están haciendo los empresarios privados. Lo que está haciendo el gobierno es facilitando las condiciones para el desarrollo de estas inversiones. Yo tengo noticias de que el puerto de Cartagena en los últimos 3 años ha invertido alrededor de 400 millones de dólares en equipos y expansión portuaria. Por el lado nuestro, en el desarrollo de nuestra primera etapa de la Zona Franca Parque Central, invertimos 68 millones de dólares. Y en una segunda etapa, que esperamos iniciar en el segundo semestre de este año, vamos a invertir 32 millones de dólares más. Con esto vamos a tener una infraestructura de mayor capacidad para la demanda de las empresas que están llegando este año a Cartagena en buen número, por fortuna. Doctor Bernard, ¿cómo va desde su punto de vista y usted como gerente general de la Zona Franca Parque Central en Cartagena de Indias, cómo observa, qué nos podría contar usted el desarrollo del TLC con los Estados Unidos o con el resto de países con los cuales Colombia ha firmado tratados de libre comercio? ¿Sí se están moviendo los puertos? ¿Sí se están cumpliendo las expectativas de las zonas francas con respecto al flujo de entrada y salida de mercancías? Ojalá fuera de la salida de mercancías, porque eso implicaría la exportación de productos colombianos, donde generaríamos muchos puestos de trabajo, se movería, se dinamizaría la industria colombiana. Pero para hacer las cosas fáciles, sí sigue entrando mucha mercancía, están muy activos los TLC con nuestro país. Sí, de hecho las estadísticas de la evaluación de este tratado, especialmente con Estados Unidos,
hubo un crecimiento de un 10% en importaciones, o sea, mercancía que viene de allá hacia acá. Pero lo interesante es que hubo exportaciones en 230 productos que antes no se exportaban a los Estados Unidos, abriendo espacios a nuevos sectores en la economía colombiana. De todas formas, hay que tener claro que estos instrumentos no se desarrollan de la noche a la mañana. Es decir, un primer año todavía es muy temprano para hacer una evaluación en detalle de si el TLC es un instrumento eficiente o no para las relaciones comerciales de Colombia. Pero hoy yo veo que vamos por muy buen camino y que hacia adelante el interés de la inversión americana en países como el nuestro se va a ir concretando y ese flujo bilateral de comercio va a ser mucho más rico de lo que es en este momento. Por eso es muy importante que quienes estén pensando en aprovechar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos tengan la claridad que deben estar en un puerto, ojalá un puerto profundo y en una zona franca con desarrollo tecnológico y con estructura moderna. A propósito de enganchar usuarios de la zona franca, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede hacer eso? Es decir, ¿qué les podemos decir a esta hora de la noche, doctor Bernard, para la gente que nos está escuchando y dice, hombre, voy a voltear mis exportaciones hacia el puerto de Cartagena, hacia la zona franca de Cartagena? ¿Cómo vende usted su zona franca? ¿Cómo la hace atractiva? Es muy sencillo. Para empresas instaladas en el centro del país que importan materia prima y exportan producto terminado, tienen que estar cerca del puerto porque están pagando un doble flete que los hace incompetentes porque sus competidores en otros países ubicados cerca de los puertos no tienen estos costos. Entonces, le puedo decir que los costos logísticos para un industrial pueden estar entre un 7 y un 16%. Entonces, quien no está al lado de un puerto, importa materia prima y exporta producto terminado, está teniendo un sobrecosto de producir y eso lo deja fuera del mercado. Entonces, necesariamente tienen que volverse competitivos y la manera de ser competitivos es combinar el puerto profundo con el régimen franco. Claro. Doctor, yo sé que en esto de las economías de escala y también en el proceso del transporte multimodal, pues todo termina siendo una cadena de sucesos, una cadena de hechos, pues que si hacemos bien las cosas, todo redunda en beneficio de nuestros empresarios y redunda en últimas en beneficio de la economía del país. Y me refiero a lo siguiente: Cartagena se moderniza en su puerto, Cartagena se moderniza en su zona franca, pero el país todavía está muy atrasado en la infraestructura vial y tenemos muchas deficiencias en el manejo y en los costos de nuestro transporte. ¿Eso termina afectándolo mucho a ustedes? ¿Se nota mucho, se siente mucho ese atraso vial, ese atraso en infraestructura en nuestro país con respecto a lo que avanza un puerto como el de Cartagena? Desafortunadamente eso es así. Nuestras vías de conexión hacia el interior del país son traumáticas, pero eso lo que hace es que convierte en una oportunidad un sitio como Cartagena, en donde hay una capacidad portuaria muy grande. Entonces, si yo tengo conflictos o problemas en llevar mi carga hacia el interior, lo mejor es que yo esté cerca del puerto para no tener que transportarla. Esa es una de las condiciones que ofrecemos nosotros como alternativa en una ciudad como Cartagena. Pero sí hay un atraso muy grande en la estructura de vías en Colombia y pues no podemos hablar de vías férreas porque podemos decir que no existen. Pero sí el país tiene que avanzar mucho en la intermodalidad del transporte. No, y sobre todo que usted habla del transporte férreo que está catalogado como el transporte más barato a nivel mundial. El transporte para mover mercancías más barato es el tren. Es correcto, así es, Julián. Y aquí no hemos podido tener la capacidad para hacer un desarrollo ferroviario que nos permita conectar las capitales más importantes con los puertos. Eso de una parte. Y lo otro, doctor Bernard Gilchrist,
es que algún día habrá que hacerle un juicio a don Gonzalo Jiménez de Quesada, que hizo la capital de la República en estas altitudes, en estas montañas, en estas alturas, porque las grandes capitales y los centros importantes de transformación de materia prima, para hablar de la industria, están junto al mar, cerca al mar. Él lo hizo buscando algunos tesoros que en esa época le llamaban la atención. Hoy los tesoros están a la orilla del mar y en los puertos profundos. O sea que yo creo que para esa época estuvo bien. Lo que no estaría bien es que hoy la gente siga buscando los tesoros en el interior del país y no en las costas colombianas. Y mientras eso sea así, llevar la carga a Bogotá de un puerto como Cartagena, llevar la carga a otro centro como puede ser Manizales, llevarlos la carga a nuestras grandes ciudades, a la ciudad de Medellín, pues eso va a ser no solamente complicado, sino costoso que en últimas es lo que inclina la balanza hacia ser atractivo o no atractivo para los empresarios. Aunque hay que decir, Julián, que hay algunas empresas que sí pueden ser competitivas en el interior del país. Aquellas empresas que utilizan mucha materia prima nacional y atienden consumo interno están bien localizadas en el interior del país. Igualmente algunas que exportan productos que tienen capacidad de sustento con el flete aéreo. Me refiero a ropa en licra, vestidos de baño, productos tecnológicos de bajo peso. Esos productos, que equivalen al 30% de las exportaciones colombianas, se pueden hacer por vía aérea y son competitivos, pero el 70% de las exportaciones colombianas van por vía marítima. Ese 70%, lo lógico es que estén cerca del puerto. Pues le cuento a los oyentes de Nocturna RCN que el empuje de una ciudad como Cartagena de Indias se abre un espacio importantísimo en el comercio internacional y como una de las principales puertas de nuestro país de Colombia en el manejo de la economía. El espacio comercial del Parque Zona Franca Central, el espacio comercial cuenta con 64.8 hectáreas de extensión bajo estrictas normas de urbanismo y con la ayuda de un avanzado software que ayuda a administrar y a vigilar la mayoría de las operaciones logísticas, así como el control de ingreso y salida de materiales. Por eso, hoy por hoy Cartagena es el principal centro logístico y portuario de Colombia y mueve cada año el 70% de la carga que ingresa y sale del país, más de 2.5 millones de TEUs contenedores. Además, es una ciudad multiportuaria, con 6 puertos de carga públicos, 37 concesiones privadas, zonas de uso industrial al borde de la bahía profunda y sin problemas de calado. Estamos entonces en un punto estratégico que permite que las empresas importadoras y exportadoras se beneficien también con mejores costos y tiempos de transporte de carga y descarga. Todo esto, pues sencillamente he recogido sus palabras, doctor Bernard, para decir que el empuje de Cartagena y sobre todo de ustedes, los empresarios, ha hecho de este puerto nuestro sobre el Caribe una maravilla y que nos da oportunidad para albergar muchas esperanzas en lo que tiene que ver con una sana economía y un tranquilo flujo de entrada y salida de materias primas para nuestro país, para nuestra industria, generadora de puestos de trabajo y también de economía. A propósito de puestos de trabajo, toda esta modernización en Cartagena, ¿de qué le ha servido a la ciudad? ¿Se han ampliado los puestos de trabajo y hay más oportunidades? ¿O esto no, por el contrario, no es así? No, sí es así. Cartagena es una de las ciudades que tiene un indicador de desempleo por debajo de, ya en un solo dígito. Nuestro indicador de desempleo último es del 9.2%. En el caso concreto, nosotros en la etapa de construcción de urbanismo generamos 1.200 empleos y en este momento tenemos 220 empleos directos y 400 empleos indirectos y vamos a pasar a tener a final de año 350 directos y 1.000 indirectos. Eso es importante porque cualquier esfuerzo o cualquier tarea de inversión de un empresario privado genera beneficios económicos y sociales en la ciudad. Doctor Bernard Gilchrist,
Me están escribiendo desde Cartagena a propósito y me dicen que usted fue zar anticorrupción en el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Bueno, lo de anticorrupción es un nombre que algunos periodistas le han dado al cargo de director del programa presidencial de lucha contra la corrupción, que en efecto me correspondió a mí desempeñar esas funciones en los 2 primeros años del gobierno de Andrés Pastrana, acompañando especialmente la tarea del vicepresidente Gustavo Bell, quien estaba comprometido con el tema de lucha contra la corrupción. El vicepresidente Gustavo Bell, ¿dónde anda? No lo volvió a ver, no lo volvió a oír. Está de embajador en Cuba. Yo creo que es un espectador interesante de todo el proceso de paz que está desarrollando hoy el gobierno colombiano. Bueno, pues yo diría que en algún momento esa experiencia le puede servir para escribir un libro o algo, porque él es una persona dedicada a la literatura. Eso es cierto, así lo hemos conocido, pero está guardando una prudente distancia y una actitud muy discreta frente a todo el proceso, como, pues además, como no se lo han pedido que intervenga, sencillamente él está facilitando todo a las comisiones que se encuentran allí en La Habana. Doctor Bernard Hilcrich, pues mil gracias por acompañarnos y por darnos luces y por abrirnos también y contarnos a nivel nacional a través de Nocturna de RCN todo lo que se está haciendo por parte del empresariado cartagenero para mejorar las condiciones del puerto de Cartagena, que con la expresión sí se puede, Cartagena ahora supera a los demás puertos del país de acuerdo a las cifras y al desempeño que tenemos, de acuerdo a la información que nos ha llegado a nuestras manos. Doctor Bernard, un abrazo y muchas gracias. Gracias, Julián, a usted y a los oyentes les deseo una feliz noche. Apague la luz, encienda la radio. Nocturna de RCN, muy cerca de usted.